Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 21. Exámenes finales. El período previo a sus exámenes finales fue una mezcla para la clase 1A. Para aquellos que se encuentran cerca de la parte inferior de la clasificación de la clase, como Ashido y Kaminari, fue una pesadilla tumultuosa con implicaciones directas en su elegibilidad para el campamento de entrenamiento de verano. Para aquellos que se encuentran cerca de la parte superior de la clasificación, como Izuku, Shoto y Yaoyorozu, todo fue como siempre, aunque Yaoyorozu admitió que temía el examen práctico. Sin embargo, en última instancia, todos tenían la misión de prepararse lo mejor que pudieran para las pruebas escritas y prácticas para poder ingresar al campo de entrenamiento. Izuku no estaba particularmente preocupado por los exámenes. Siempre que la parte escrita no haya sido diseñada por el propio Nezu específicamente para meterse con él, confiaba en su capacidad para dominarlo. Lo práctico probablemente sería más desafiante, pero no anticipó nada que no pudiera manejar, especialmente después del circo que había sido su semestre. Muchos de sus compañeros, en cambio, no compartían su confianza. Estoy un poco preocupado por lo práctico, se lamentó Toru en la mesa del almuerzo. Aizawa no nos dirá mucho sobre qué esperar, solo que es completo. Eso podría significar robots, entrenamiento de rescate o combate real contra otras personas, agregó Tsu junto a ella mientras tomaba su comida. O alguna combinación de todos ellos. ¿Tu mamá te dio información sobre los exámenes? Ochako le preguntó a Izuku, que estaba comiendo distraídamente frente a ella. Ella no dijo nada al respecto cuando planteé el tema, se encogió de hombros, para su consternación. Hizo una pausa con sus palillos y volvió a poner los fideos soba en su plato antes de mirar hacia arriba. Totalmente fuera de tema, pero ¿cómo funciona tu invisibilidad, Toru? Toda la luz pasa a través de ti como si no estuvieras allí, ¿y cómo ves si ese es el caso? Toru reconoció antes de que la pregunta la alcanzara y dejara los palillos. Oh, la luz no me atraviesa por completo. De lo contrario, estaría ciego, como dijiste. Simplemente refracto casi toda la luz con la que entro en contacto en un momento dado. La cantidad que no refracte es tan insignificante que soy prácticamente invisible para cualquier cosa que no sea sensores de calor y luces negras. Sin embargo, mis propios ojos son inmunes. Puedo verme debajo del cuello, simplemente no aparezco en espejos o en cámara. Esa pequeña fracción de luz que no refractas, comenzó Izuku, ahora completamente involucrado en la conversación al enterarse de las complejidades de una peculiaridad, ¿es un porcentaje fijo o cambia? Puede fluctuar, respondió ella. Bajo condiciones muy específicas y en ángulos muy específicos, soy visible a simple vista. Sin embargo, eso rara vez sucede. Y más allá de eso, solo serías detectado con un sensor infrarrojo o UF, ya que no refractas esas partes del espectro electromagnético, concluyó Izuku. Tsu, Ochako e Ida también se involucraron en la conversación. Shoto, mientras tanto, continuaba comiendo su plato de katsudon. Más o menos, sí, confirmó Toru con un asentimiento invisible. Fascinante, comentó Izuku mientras garabateaba en su cuaderno que los otros 5 ocupantes de la mesa estaban absolutamente seguros de que no estaban allí momentos antes. Si puedes verte pero no apareces en el espejo, ¿qué haces con tu cabello? Ochako posó para su amiga invisible. ¿Quién dice que tengo alguno? Toru posó en respuesta con un destello de alegría en su tono.
Podría decirte que heredé los rasgos físicos de la mutación camaleónica de mi papá, y nunca sabrías si estoy mintiendo o no. Eso es justo, concedió Ochako. Entonces, tu padre tiene una mutación camaleónica. ¿Qué pasa con tu madre? Y Ida intervino. Ella es bioluminiscente, pero puede encender y apagar la suya, a diferencia de mí, respondió. Su padre también podía volverse invisible, pero solo podía hacerlo durante minutos a la vez. Supongo que heredé una versión permanente de él. Realmente no lo sé. Las peculiaridades son raras. Eufemismo del año, se rió entre dientes Izuku antes de agachar la cabeza para evitar un codo errante de un estudiante que caminaba detrás de él. Oh, lo siento, dijo el acento decididamente sin disculpas de Neito Monoma. Tu cabeza es tan grande que es difícil pasarla por alto. No te preocupes, no tengo nada en contra de los discapacitados visuales, aseguró Izuku de una manera que los demás sentados no pudieron determinar con precisión la inocuidad. El ojo de Monoma se contrajo levemente ante el golpe percibido, así como el ligero resoplido del Todoroki sentado. Ustedes tres se encontraron con el asesino de héroes, dijo con poca fanfarria, y el silencio y la nueva atención que recibió de dos de los tres chicos en cuestión hicieron que su sonrisa altiva regresara. La clase 1A realmente no está contenta con no ser el centro de atención, ¿eh? ¿Te das cuenta de que en realidad no estás en el centro de atención porque la gente piensa que eres un héroe competente, o porque eres digno? O algo así de absurdo, ¿verdad? Ahora tenía toda la atención de 5, 6 de la mesa, y ver a Ochako frunciéndole el ceño solo sirvió para envalentonarlo. La realidad es que todas ustedes son damiselas en apuros que siguen metiéndose en problemas, así que aquí hay algo para reflexionar. ¿Qué sucede cuando el resto de nosotros nos vemos atrapados en los líos que ustedes crean y nos convertimos en víctimas involuntarias de cualquier horrible villano? ¿Decides hacer llover sobre nosotros? Monoma, tan absorto en su diatriba, no notó que Kendo se acercaba a él con la intención de noquearlo por enemistarse con la otra clase. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, su muñeca estaba envuelta en una suave llama púrpura similar a una cuerda, y la siguió sorprendida hasta que Izuku la extendió casualmente desde su dedo índice. Monoma fue sacado de su diatriba cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, y miró de un lado a otro entre su desconcertado compañero de clase detrás de él y el aparentemente tranquilo Izuku en su asiento. Yo ni siquiera, Monoma comenzó en voz baja, pero Izuku lo interrumpió. No te diste cuenta, y ese es exactamente el problema, ¿no? Izuku comentó casualmente desde su asiento mientras apagaba la llama. Estoy justo frente a ti, me estás mirando directamente, y aún así logré tomarte por sorpresa. Eso sin mencionar el hecho de que no notaste el acercamiento de Kendo en absoluto. La mirada de sorpresa de Monoma se transformó en una mueca, e Izuku suspiró antes de darle al niño una mirada penetrante. Cuando llegue el día en que los arrastremos a todos a nuestro lío, entonces la esperanza sería que ustedes puedan manejarse tan bien como nosotros. Si realmente son tan buenos como dicen ser, y si el abismo percibido entre 1A y 1B es tan exagerado como afirmas, entonces no deberías tener muchos problemas para sobrevivir a las mismas experiencias cercanas a la muerte que todos tuvimos, ¿verdad? Muévete, Monoma, gruñó Kendo. Ya has sido lo suficientemente idiota durante el año después de esa exhibición. Monoma solo se burló y se alejó de la mesa, y Kendo suspiró. Lo siento por él, otra vez, ofreció genuinamente. Ha estado realmente metido en su truco de superioridad 1B desde que terminaron las pasantías. Todo está bien, Izuku lo rechazó. Las finales están sobre nosotros y las tensiones inevitablemente aumentarán. Hablando de finales, escuché de uno de mis amigos que está en tercer año que será un combate contra robots como el examen de ingreso, reveló Kendo. ¿En serio? Preguntó Ochako, y Tsu, Toru e Ida estaban igual de sorprendidos por la codiciada información. Es solo lo que escuché, pero es mejor que quedarse a ciegas, se encogió de hombros Kendo. Izuku no estaba del todo convencido. Luchar contra más robots sería demasiado simple, y realmente no los probaría en nada más allá de sus capacidades destructivas, que el examen de ingreso y el festival deportivo ya probaron. Sospechaba que el director Nezu tenía algo más en mente para ellos, pero finalmente no tenía sentido especular. Se enterarían cuando se enteraran. Fue entonces cuando Shoto desvió su atención de su comida y se volvió para mirar a Izuku. Creo que me gusta el katsudon casi tanto como el soba. ¿En realidad? Izuku preguntó con una sonrisa brillante.
Me alegro de tener otra alma iluminada en este mundo. Shoto asintió y miró al soba de Izuku. ¿Cómo estuvo el tuyo? Definitivamente en mi top 3, confirmó Izuku, y Shoto le dio a su amigo una pequeña sonrisa. Los 3 días de exámenes escritos iban y venían, y, listos o no, el examen práctico finalmente estaba sobre ellos. La clase 1A se paró frente a los maestros de UA con sus disfraces, y en su mayoría estaban mentalizados para lo que estaba por venir. Ahora bien, comencemos la última prueba, instruyó Aizawa a los estudiantes reunidos, y solo Izuku notó que su bufanda era más abultada de lo habitual. Ten en cuenta que, de hecho, puedes fallar en esta final si cometes errores estúpidos. Tu asistencia al campo de entrenamiento depende de esto. Aizawa los miró a todos con una mirada firme. Ahora, espero que todos hayan tratado de recopilar información sobre lo que enfrentarán hoy, pero limiten sus expectativas porque lo más probable es que sean inexactas. El bulto en su bufanda se movió y salió su principal. La prueba de este año tendrá un nuevo enfoque. Trabajo de héroe, por supuesto, pero también trabajo en equipo, pensamiento crítico y combate contra humanos reales. Todos trabajarán juntos en parejas contra uno de nuestros estimados maestros de UA. Eso tomó a la clase completamente por sorpresa. Los robots no solo no estaban en el menú, sino que se enfrentarían a sus propios instructores que eran verdaderos héroes profesionales con mucha experiencia real. Aquellos que previamente habían sido inducidos a una falsa sensación de seguridad inducida por robots fueron rápidamente arrebatados, y solo aumentaron cuando Aizawa reveló que sus socios y oponentes ya habían sido seleccionados para ellos. Primero, mi gorilla se emparejará con Bakugo, anunció Aizawa, y los ojos de Izuku se abrieron un poco mientras que Bakugo no sabía muy bien cómo sentirse. Tu oponente y Aizawa se apagó, y una fuerte y estruendosa carcajada estalló desde arriba del edificio frente al cual todos estaban parados. Estoy aquí. All Might gritó mientras saltaba sobre el edificio y aterrizaba frente a los estudiantes sorprendidos. Izuku y Bakugo tuvieron reacciones muy diferentes ante la perspectiva de luchar contra el héroe número 1. Bakugo sonreía con locura ante la idea de luchar directamente con el héroe más grande de todos los tiempos y demostrar su valía de una vez por todas. Mientras tanto, Izuku estaba desconcertado de que posiblemente el hombre vivo más poderoso los atacaría y algo emocionado de poder enfrentarse a un oponente que sin duda podría tomarlo. Sentada en su escritorio en una oficina en Ketsubutsu, la señora Hoke estaba llegando al final de la calificación de los exámenes finales de sus alumnos. De repente, su mano se congeló en medio de una pregunta y su ojo comenzó a temblar. Voy a despellejar a ese conejito por corromper a mi pasante. Para presentar a tu oponente. All Might terminó con su sonrisa característica. Así como así, la sonrisa de Bakugo se desvaneció y la irritación se hizo cargo. Izuku, con una mezcla de alivio y levemente decepcionado, miró con curiosidad quién sería realmente su oponente. Hizo un balance de los maestros reunidos, y casi todos menos Recover y Gel estaban presentes. No tendría sentido que All Might apareciera solo para presentar a alguien que ya estaba parado allí y podría haberse presentado, y dudaba que pelearan contra Recover y Gel. Eso solo quedaba. Oh. Oh no. En el momento justo, como si Matatabi le estuviera jugando una broma cruel, una forma esbelta con un leotardo negro salió de las sombras y rodeó a All Might. Las botas de color verde oscuro, el cinturón utilitario, los guantes y el cabello aparecieron a la vista, y un pensamiento cruzó simultáneamente por las cabezas de ambos niños. Mierda. Ese sería yo, anunció Verdant al dúo pálido de Izuku y Bakugo. Vamos, ¿podemos obtener All Might en su lugar? Izuku casi le suplicó a su maestro de salón. No, negó sucintamente con una sonrisa. Piensa en esto como la conclusión de tu entrenamiento, le ofreció Verdant a Izuku con una sonrisa que no era ni cálida ni reconfortante. Has estado de excursión desde el examen de ingreso. Muéstrame lo que has aprendido. Luego, se volvió hacia Bakugo y la sonrisa se volvió aún más peligrosa. ¿Y tú? Veamos si has aprendido algo desde el comienzo del año. Todos tendrán 30 minutos para completar el examen, explicó Nezu. Tu objetivo es bloquear uno de estos pares de esposas en tu adversario o escapar de la zona de combate por completo. Este examen será muy similar a un escenario de batalla real, continuó All Might. Debes pensar en tus maestros como verdaderos villanos, o de lo contrario serás aplastado.
Pero, en una situación ordinaria, la brecha de experiencia sería demasiado difícil de superar, por lo que llamamos a nuestro departamento de apoyo para que nos ayude a lograr un empate en el forma de pesas ultracomprimidas. ¿Crees que necesitamos una desventaja para vencerte? Un Bakugo ofendido gruñó. Verdant solo sonrió y se dirigió directamente a la cara de Bakugo. Sí, lo tienes. ¿Tienes algún problema con eso? Demuéstranos que estamos equivocados. El rubio prácticamente gruñó, pero rápidamente se detuvo y tomó aire para calmarse. Le devolvió una mirada ardiente al profesional retirado. Maldita sea, lo haré. Las pruebas se llevarán a cabo simultáneamente, así que aquí están cada una de sus etapas, dijo Aizawa con una pila de papeles para los 10 equipos. Los campos de entrenamiento designados no deberían ser difíciles de encontrar para todos ustedes, pero para aquellos de ustedes con escenarios fuera del campus como la USG, los autobuses ya están preparados. No pierdan el tiempo. Con ese despido informal, los estudiantes emparejados se apresuraron hacia sus escenarios designados. Verdant les lanzó a los dos una última mirada antes de alejarse. No me hagan esperar, les gritó a los dos mientras se marchaba. Izuku y Bakugo observaron su forma de retirarse, y compartieron brevemente una mirada antes de que Bakugo resoplara y se alejara hacia su etapa de examen. Izuku notó que el rubio parecía querer decir algo, pero se lo quitó de la cabeza para el próximo examen. Ciertamente no iba a ser tan fácil como esperaba. Mientras tanto, Shoto miraba al dúo de Izuku y Bakugo que se retiraba. Solo había visto brevemente a Verdant en acción en la USG, y pensó que incluso con el poder destructivo que ambos poseían, probablemente tenían mucho trabajo por delante. Stein les mostró a todos que uno no necesariamente necesita una potencia de fuego excesiva para ser peligroso. Se volvió hacia su compañera de examen, Yao Yorozu, y notó que se veía bastante inquieta. ¿Hay algo mal? Shoto aparentemente sorprendió a la chica con la pregunta ya que rápidamente se enderezó. Oh, no, todo está bien, ella temblorosamente trató de asegurar, pero incluso ella dudaba de que sonara muy convincente. Shoto observó inexpresivamente a la chica por un largo momento, y ella comenzó a moverse levemente bajo su escrutinio de 2 tonos. Externamente, no le reveló nada, pero internamente, estaba considerando cuidadosamente cómo abordar la situación en la que se encontraba. Yao Yorozu estaba claramente nervioso por algo relacionado con el examen. Por lo general, elegiría no pensar en ello y concentrarse en la tarea que tenía entre manos, pero no pudo evitar pensar en cómo Midoriya atravesó sus defensas para acercarse a él sin otra razón que porque quería ayudarlo. Y realmente necesitaba ayuda en ese momento. Entonces, mirando a la chica experimentando algún tipo de confusión emocional, ¿qué haría Midoriya? Sería bueno hablar de lo que sea que te preocupa para que no te atasque durante el examen, razonó. Podemos hablar en el camino. Yao Yorozu se sorprendió ante la propuesta del adolescente, por lo general estoico y reservado. Más que eso, planteó un punto bastante válido. O está bien, seguro. Cuando los dos comenzaron su viaje, un silencio incómodo cayó sobre ellos cuando Yao Yorozu se armó de valor para decir lo que tenía en mente. Shoto permaneció en silencio, luchando por evitar su intento de ser útil, pero negándose a retroceder después de comprometerse con la acción. Merezco estar aquí. Ella finalmente habló. HMM. Merezco estar aquí en UA en el programa de héroes entre tantas otras personas excepcionalmente talentosas. Gente como tú, Midoriya o incluso Bakugo. Shoto inicialmente se quedó en silencio mientras consideraba lo que ella dijo. Él no entendía muy bien a qué se refería ella. Ella era la mejor de su clase y tenía una poderosa peculiaridad, así como el conocimiento para manejarla de manera eficiente y peligrosa. ¿Por qué no se consideraría a sí misma como una de las personas que nombró? Por otra parte, ella nombró a Midoriya, y él colocaría firmemente a su nuevo amigo en la categoría de lo que Natsuo consideraba tonterías personificadas, una designación para cosas que no deberían existir o que son demasiado buenas para ser verdad y que simplemente existen de todos modos a pesar de toda lógica. Olmig fue el principal ejemplo a señalar. Como regla general, Midoriya probablemente no sea la mejor persona para compararte, respondió Shoto. En algo. ¿Pero no son ustedes dos prácticamente rivales? Ella preguntó. Básicamente, ustedes son iguales en fuerza y habilidad, así como frustran las peculiaridades de cada uno. Incluso el Hero Killer los reconoció a ambos. Shoto estuvo a punto de comentar eso, pero ella continuó.
Mientras tanto, obtuve una recomendación que realmente ni siquiera merecía solo porque mi familia tenía las conexiones, y no he hecho nada notable fuera de lo académico desde entonces. Era inútil en el festival deportivo una vez que estaba en mi propio, y Uabami solo me seleccionó para una pasantía por mi apariencia, no por mi falta de habilidad. Nunca he podido cumplir con las expectativas de nadie para mí, y soy dolorosamente mediocre en la única cosa que legítimamente he querido hacer. Hacer en mi vida. Las lágrimas que picaban en sus ojos intensificaron sus intentos de escapar. Tal vez tenían razón todo el tiempo. Debería haberme limitado a ser la heredera en lugar de perseguir una fantasía infantil. Una vez más, Shoto se quedó en silencio. Si bien es posible que él no haya estado de acuerdo con su resumen de sí misma, y no sabía quiénes eran ellos, estaba comenzando a comprender la situación con la que estaba lidiando. Una vez más, no tenía ni idea de cómo abordar el tema de consolar a alguien, por lo que se quedó con un pensamiento. ¿WWMD? Extendió la mano tentativamente y colocó una mano sobre su hombro, y ella lo miró a través de los ojos hinchados por la confusión. No estás solo, aseguró. Nunca lo eres. Yaoyorozu sollozó y Shoto sintió una oleada de déjà vu antes de seguir adelante. Sé un poco sobre cumplir con expectativas insuperables. Nuestras situaciones no son exactamente uno, pero mi viejo quería que yo fuera algo que no estaba destinado a ser, y tuve que dejar de basar mi existencia en él. Incluso si se basaba puramente en escupirlo. Yaoyorozu no se despertó esa mañana esperando obtener un poco de información sobre la historia de fondo de su compañero de clase y su difícil relación con su padre, el héroe número 2, pero ciertamente estaba cautivada por todo lo que decía. Ahora, vivo y existo para mí y solo para mí, continuó Shoto. Quiero ser un héroe y lo haré a mi manera. Seré el tipo de héroe que quiero ser, no lo que los demás esperan de mí. Tú también quieres ser un héroe. Y ya estás bien encaminado, independientemente de lo que alguien tenga que decir o pensar al respecto. Mentalmente notó que se estaban acercando a la etapa de examen antes de continuar. Puede que no seas tan fuerte o tengas el poder bruto que tenemos Midoriya o yo, pero eres muy superior en otras áreas. Eres más inteligente que yo y probablemente seas mucho mejor planificando que yo. También. Hizo otra pausa y se devanó los sesos en busca de algo más que decir. Entonces, algo se le ocurrió. Obtuviste 2 votos para representante de clase al comienzo del semestre, ¿verdad? Uno de ellos fue mío. Creí que serías bueno en el trabajo, y todavía lo creo. Creo que eres mucho mejor. Líder y héroe de lo que te das crédito, y creo que llevarás a nuestro equipo a una victoria decisiva en este examen. Los dos detuvieron su viaje, solo parcialmente porque habían llegado al lugar del examen. Yaoyorozu estaba anonadado. Nada podría haberla preparado para escuchar algo así de su generalmente estoico compañero de clase. La única persona que hablaba menos que él era Koda, y el susurrador de animales estaba funcionalmente mudo. Recibir un aliento tan sincero de él cuando estaba prácticamente en su punto más bajo la hizo querer llorar y marchar hacia el examen con un fuego que nunca se había dado cuenta de que poseía. No dolió que la implicación en su último comentario fuera tan clara como el día. La estaba dejando tomar las riendas y planear su estrategia porque realmente creía en ella. Honestamente, la forma en que hablaba sonaba un poco extraña viniendo de él. Sabía que lo decía en serio, pero se habría sentido mucho más apropiado viniendo de... Oh. Bueno, eso tenía mucho más sentido para ella. Midoriya estaba impactando vidas sin siquiera estar presente. Ahora, vamos a aprobar este examen, animó su compañero con un movimiento de cabeza. Yaoyorozu cerró los ojos, respiró hondo y fortaleció su nueva determinación. Gracias, Todoroki. Eres un buen amigo. Un gran amigo. Aprobemos este examen. La etapa de examen en la que se encontraban Izuku y Bakugo fue una sorpresa para ambos. No sabían muy bien qué esperar cuando se les indicó que se dirigieran a la clandestinidad, pero una serie de enormes túneles de alcantarillado no estaban en la lista. El área más espaciosa era un bosque de secuoyas tenuemente iluminado con vigas de soporte de cemento que brindaban una amplia cobertura y sombras para merodear. ¿De dónde diablos obtiene Wa el dinero para esto? Izuku pensó en voz alta. Un gruñido bajo de su compañero de examen le llamó la atención, y se dio cuenta de la actitud pensativa de Bakugo. ¿Tienes algo en mente?, le dijo Izuku a su compañero. No era una pregunta, y Bakugo lo sabía. Cualquier problema que tuvisteis con Ikki Hot está resuelto, resopló la irritable rubia.
Obtuvo su revancha, pero yo nunca. Lo resolveremos después de este examen. Izuku parpadeó y luego se encogió de hombros. Ciertamente podía entender la frustración que generaría una victoria de facto en el festival deportivo. No tuvo ningún problema en complacer su pedido. Entonces, ¿tienes un plan en mente para esto? Preguntó Izuku. ¿Qué demonios crees? Bakugo se burló. Encontramos a la tía y la hacemos estallar. La mirada en blanco que recibió Bakugo en respuesta lo hizo resoplar de frustración. Sí, lo sé, no es tan simple. ¿Y por qué diablos me preguntas? Eres el nerd con planes para cada situación. Además, deberías saber mucho más sobre sus habilidades y estilo de lucha que yo. Izuku ahuecó su mano alrededor de su barbilla y tarareó. Bueno, es seguro decir que ella no tiene la misma potencia de fuego que nosotros poseemos, por lo que no sería prudente atacarnos a los dos de frente. Es probable que se quede en las sombras y emplee tácticas de golpe y fuga para desgastarnos antes de eliminarnos. Todo lo que ella realmente tiene que hacer es incapacitarnos en el lapso de media hora para ganar. Somos nosotros los que necesitamos derrotarla o escapar. Y no hay manera de que huyamos, gruñó Bakugo. Correcto, Izuku se encogió de hombros. La pregunta es cómo vamos a pelear contra ella. Los espacios cerrados serían difíciles. Esa es una forma de expresarlo, comentó el rubio mientras se frotaba un dolor fantasma en las costillas. Y no puedo hacer todo lo posible con mi peculiaridad con todas las vigas de soporte alrededor. Izuku parpadeó y levantó la cabeza para mirar boquiabierto a Bakugo. ¿Me engañan mis oídos? ¿Eso es desarrollo del carácter? Vete a la mierda, nerd. Bromas aparte, podríamos usar tus explosiones y mis llamas para iluminar el área inmediata y exponer su posición cuando se escabulla. Ahora solo queda la cuestión de qué trucos tendrá bajo la manga que no conozco. ¿Crees que ella te está ocultando? Estoy seguro de ello. Atención. Todos los estudiantes han llegado a sus áreas de prueba. El examen práctico comenzará en 30 segundos. La voz de Olmec bramó a través de un intercomunicador en algún lugar de la enorme sala. Los dos adolescentes asintieron el uno al otro y avanzaron hacia la extensión más oscura de la habitación. Comenzar. A Izuku y Bakugo no se les dio tiempo para pensar antes de que los golpearan con un combo de bomba de humo y explosión repentina para desorientarlos, y Bakugo recibió de inmediato una patada dura en la mandíbula mientras su visión estaba oscurecida que lo envió al suelo. Izuku envolvió su brazo en fuego verde y lo balanceó para alejar el humo ofensivo justo a tiempo para esquivar por poco una patada dirigida directamente a su cabeza. Levantó su brazo fortalecido para bloquear el puñetazo que siguió, y le agarró el brazo y la arrojó sobre su hombro hacia una viga de soporte. Verdant se recuperó del lanzamiento y salió disparado de la viga justo antes de que el puño de Izuku impactara la estructura y derribara algunos trozos grandes de concreto. Irresponsable, reprendió ella mientras extendía su brazo. Izuku, al darse cuenta inmediatamente de su error, encendió una luz amarilla brillante y se alejó del camino de los trozos de concreto que pasaban zumbando detrás de él justo donde una vez estuvo, pero no pudo esquivar el despiadado golpe en la barbilla que envió. Lo tiró al suelo con su compañero. Dicho compañero se lanzó de nuevo a la refriega con un grito furioso y desató una explosión de tamaño decente contra la mujer, pero ella ya se había ido. Maldito infierno. Bakugo maldijo. Ella realmente no se está conteniendo, reflexionó Izuku mientras se ponía de pie. No jodas, respondió Bakugo. No podemos dejar que controle el ritmo. No puede vencernos a los dos a la vez, así que vamos a encontrarla y abrumarla. Izuku asintió y sus llamas amarillas se intensificaron mientras Bakugo volaba por los aires y zigzagueaba alrededor de las columnas. Las explosiones más pequeñas que estaba provocando iluminaron el área lo suficiente como para exponer el escondite de Verdant, e Izuku entró en acción una vez que la vieron. Rebotó de pilar en pilar hacia ella mientras Bakugo descendía en su posición desde arriba. Verdant les lanzó a ambos una sonrisa inquietante que prácticamente les hizo señas para atacar, y atacaron. Izuku fue el primero, lanzándose hacia ella con un puño amarillo en su abdomen protegido. Verdant lo agarró y usó parte de su impulso para girar y lanzarlo por los aires hacia Bakugo que se acercaba. El rubio explosivo gruñó y lo agarró con su mano izquierda sin perder el ritmo, y él desató una poderosa explosión en el suelo en el que estaba parada, creando aún más escombros. Como era de esperar, esquivó la explosión, pero rápidamente se encontró con la forma de su hijo volando por cortesía de Bakugo.
Izuku y Verdant se enfrentaron en combate una vez más, esta vez lanzando un acalorado intercambio de golpes que la mujer estaba superando rápidamente. Después de haberle enseñado al niño casi todo lo que pudo leer fácilmente sus movimientos y contrarrestar sus ataques porque le eran muy familiares. La facilidad con la que lo mantenía a raya fue casi decepcionante para ella hasta que un puño envuelto en fuego verde aparentemente cortó el aire junto a su cara, cortando parte de su cabello en el proceso. Entonces, todo lo que vio fue la sonrisa de su hijo antes de que Bakugo prácticamente se materializara en la oscuridad y se impulsara alrededor de un pilar para golpearla en la espalda con una explosión que la envió volando y la dejó sin aliento. Recuperándose rápidamente, instintivamente agarró los escombros desechados de la explosión con su peculiaridad y los atrajo hacia ella con los dos adolescentes en la línea de fuego. Aparentemente habían estado esperando eso, cuando se formó una pared naranja detrás de ellos para bloquear los escombros y Bakugo se lanzó hacia ella sin obstáculos con más explosiones listas. Cuando el rubio la acribilló con su peculiaridad, quedó claro para ella que los dos la habían llevado deliberadamente a una trampa, con su hijo actuando como una distracción y apoyo mientras Bakugo desataba el fuego del infierno sobre ella. Estaba genuinamente orgullosa de los dos por pensar rápido, y definitivamente les haría una gran comida después de que todo estuviera dicho y hecho. Sin embargo, todavía no estaba todo dicho y hecho. Ya era hora de que presentara a los dos héroes en formación al Silent Green Assassin. Mientras Bakugo la bombardeaba con pequeñas explosiones para desgastarla, alcanzó su cinturón de herramientas y agarró una gran cápsula de azúcar en polvo que preparó específicamente para la batalla. Azotó la sustancia en polvo entre ella y su atacante, y extendió su mano izquierda, prácticamente saliendo de la línea de fuego de la explosión mucho más grande que la que Bakugo pretendía liberar debido a la ignición del azúcar, cuyo fuego contraproducente envió el tendido de nuevo en el suelo con quemaduras leves en la parte superior del cuerpo. Su palma abierta aterrizó en el pilar más cercano, pero su enfoque cambió cuando ese brazo quedó atrapado en una colección de cuerdas violetas, cortesía de su hijo, seguido de su cintura y abdomen que se enrollaron con fuerza con aún más de las cuerdas. Se giró para ver a su hijo preparando un enificador verde mejorado con llamas mientras la tenía encerrada entre sus garras. Con un simple movimiento de su muñeca, el adolescente se detuvo en seco con un grito ahogado y cayó al suelo como una marioneta cortada. ¿La mierda? Bakugo cuestionó antes de que un movimiento de su otra muñeca enviara una ola de dolor a través de sus costillas, enviándolo también al suelo. Los dos chicos se retorcieron de dolor cegador en el frío cemento, luchando con todas sus fuerzas para averiguar qué demonios estaba pasando. Todo el tiempo, el héroe profesional retirado se paró sobre ellos con una sonrisa evaluadora que rozaba lo sádico. Lo curioso de mi peculiaridad es que no es solo un derivado de la telequinesis básica, comenzó con un tono mucho más burbujeante del que cualquiera debería tener en su situación. Puedo atraer cualquier cosa que pueda caber en mi mano, y eso incluye tirar de tus huesos y órganos internos. Me pregunto cómo saldrás de este aprieto. No sabía que su peculiaridad podía hacer eso, dijo un Toshinori desinflado con leve horror mientras miraba las pantallas que mostraban los exámenes concurrentes junto a Recover y Gale. Su mano viajó inconscientemente a su costado cicatrizado con una mueca. Manipular las partes internas de alguien así. Ella necesita alguna forma de incapacitar a las personas con fuertes mutaciones y superpoderosos como tú, respondió Recover y Gale. Las peculiaridades pueden hacer mucho para que tu cuerpo sea lo más sólido posible, especialmente externamente. Sin embargo, la mayoría de las personas no pueden hacer mucho por sus órganos internos. No puedes simplemente hacerlos sólidos como una roca. Es algo fácil de explotar cuando necesitas una ventaja contra un oponente que te supera físicamente. Toshinori tarareó en señal de aceptación, aunque no lo hizo sentir menos mareado al respecto. Recover y Gale, mientras tanto, miraba la pantalla con un poco de preocupación por su amiga. Se habían conocido bastante desde que ella comenzó a trabajar en la UA, y la anciana médica aprendió un poco acerca de por qué la madre se retiró en primer lugar. No era bonito, y solo esperaba que la mujer no se perdiera en la batalla, especialmente con su propio hijo involucrado. Verdant observó a los dos niños retorcerse frente a ella mientras hacían todo lo posible por superar el dolor insoportable y volver a ponerse de pie, pero cada vez que hacían un empujón, volvían sin contemplaciones al suelo implacable. El dolor era de otro mundo, y solo crecía a medida que pasaban los segundos. Realmente se sentía como si varios de sus huesos, músculos y órganos internos estuvieran prácticamente luchando para salir disparados de su cuerpo.
Es una sensación extraña tener tu vida literalmente al alcance de alguien, ¿no es así? Verdant les habló a los dos, no es que realmente estuvieran escuchando muy atentamente con el tormento que estaban soportando. Ese sentimiento de desesperanza cuando la situación se ve completamente sombría, cuando sientes que no hay absolutamente nada que puedas hacer para sobrevivir. Tocar fondo es una tumba o un punto de inflexión. ¿Eres un sobreviviente o este es el final de tu camino? Ahora, Izuku estaba escuchando. Captó la esencia de lo que decía su madre y se dio cuenta de que su situación actual era, literalmente, otra prueba dentro de la prueba. Estaba poniendo a prueba su fortaleza mental para ser soldados en su punto más bajo, literalmente contra viento y marea. Estiró el cuello hacia Bakugo y se encontró con un movimiento de cabeza tembloroso pero determinado. Los dos tenían una conversación solo con sus ojos, y estaban de acuerdo en un plan. Izuku luchó contra la peculiaridad de su madre y buscó las esposas en su disfraz, y las blandió con un agarre débil una vez que las agarró. Sin embargo, en un instante, las esposas fueron arrancadas de su agarre y puestas en la mano que esperaba de Verdant. No lo creo, prácticamente susurró con malicia, y comenzó a poner nerviosos a los dos adolescentes. Bakugo miró a su pseudo tía frente a ellos, y notó que sus ojos estaban un poco vacíos, una mirada de 1000 yardas ocupando su lugar antes de que el dolor aumentara aún más, y se acurrucó sobre sí mismo con un aullido. ¿Cómo se siente, Musa? Comenzó en un tono extrañamente muerto. ¿Ser el que tiene tu vida en mis manos? ¿Estar a mi merced? ¿Estar seguro de que morirás de una muerte horrible, solo y olvidado? Se arrodilló y se inclinó más cerca de Bakugo, sus ojos esmeralda, por lo general cansados, ahora estaban apagados y desenfocados. ¿Sientes lo que yo sentí ahora? Antes de que Bakugo pudiera jadear y Verdant pudiera pronunciar otra palabra, un Izuku recién móvil le dio una patada en el costado de la cabeza y le arrebató las esposas. Mientras ella estaba temporalmente desorientada, él rápidamente los enganchó en su muñeca y la conectó consigo mismo, terminando el examen en ese momento. Una vez que se aplicaron las esposas, sonó un zumbador y la voz de Olmig bramó por el intercomunicador oculto una vez más. Mi gorilla y Bakugo han aprobado su examen. Izuku habría podido darse cuenta de lo tensa que estaba la voz de Olmig en ese anuncio si hubiera prestado atención, pero su atención se centró en su madre, que estaba tratando descuidadamente de recomponerse. No hace falta decir que estaba muy perturbado por lo que había presenciado y escuchado de su madre. Más que eso, sin embargo, estaba furioso. No hacía falta ser un genio para suponer que su madre no estaba viendo a Bakugo en esos últimos momentos, sino a alguien más que aparentemente la había dado por muerta en el pasado. La pronunciación de Musa lo redujo a quien podría haber sido, e Izuku pudo sentir la negrura de la que había estado tratando de huir para volver a encenderse con una venganza feroz. Si sus sospechas eran correctas, iba a matar a un héroe top 10. Lo siento mucho, el susurro silencioso de su madre lo sacó de su ira, y puso los ojos en la forma temblorosa de la mujer que lo crió. Se miraba las manos con absoluto horror, y las lágrimas prácticamente corrían por sus mejillas. Lo siento mucho. Sin dudarlo un momento, Izuku se envolvió alrededor de su madre y la acurrucó contra sí mismo con su brazo libre, y ella prácticamente se derritió en la comodidad de su hijo mientras se rompía. Está bien, aseguró Izuku. Estás aquí y estás a salvo. Estás vivo y me tienes a mí. Siempre me tendrás. Mientras Shinko se recomponía lentamente desde la comodidad del agarre de su hijo, Izuku se encontró con los ojos de Bakugo. La típica mirada enojada de la rubia no se encontraba por ninguna parte, y todo lo que quedaba era una mirada de genuina preocupación. Como si pidiera permiso en silencio, Bakugo ignoró el dolor residual de su último ataque y tentativamente alcanzó a la mujer que veía como una tía. Izuku asintió y Bakugo colocó una mano enguantada sobre su hombro, sacándola de sus silenciosos sollozos y enfocando su atención en el hijo de su mejor amiga. Luego, miró a su propio hijo con una mezcla de preocupación y angustia que era demasiado mayor para su gusto. Respiró hondo lo más que pudo y ofreció a los dos niños una sonrisa acuosa y agradecida. Estoy bien. Gracias a los dos. ¿Seguro? Bakugo preguntó con una ceja levantada. Sí, estoy segura, respondió ella, y llevó a su hijo al abrazo más grande que le permitiría estar esposado a él. Te quiero mucho, Izu. Yo también te amo, mamá, respondió Izuku en voz baja para ocultar la emoción en su voz de Bakugo, pero no tuvo éxito. Sin embargo, eso no importó, ya que Inko miró al rubio y le indicó que se uniera al abrazo.
Lo hizo a regañadientes. Y yo también te amo, Katsuki, dijo la madre cálidamente. Lo que sea, igualmente, tía, se quejó Bakugo. Cuando el trío rompió el abrazo grupal, ella miró a los dos con una sonrisa radiante y orgullosa. Ustedes fueron absolutamente estelares. Estoy tan increíblemente orgullosa de lo lejos que han llegado. En algunos momentos, se sentía como si estuvieras prácticamente dando vueltas para evitar golpes, comentó Izuku mientras caminaban por el enorme túnel hacia un túnel más pequeño que presumiblemente conducía a la salida. Sabía que eras realmente ágil y rápido, pero eso era ridículo. Es parte de mi peculiaridad, explicó con una risita, para sorpresa de ambos adolescentes. La atracción de objetos pequeños funciona de dos maneras. Puedo atraer cosas pequeñas y también puedo atraerme a mí mismo a cosas más grandes. En la segunda instancia, soy el objeto pequeño. ¿Cómo diablos funciona eso? Bakugo cuestionó. En parte se debe a que mi peculiaridad estaba mal etiquetada cuando era niño. En ese entonces, podía atraer lápices, muñecas y otras cosas, y todos pensamos que ese era el alcance. Cuando comencé a entrenar para ser un profesional, experimenté con los límites de mi peculiaridad y descubrí algunos otros aspectos. Con objetos que son demasiado grandes para atraerlos, puedo accionar un interruptor y enviarme hacia ellos. Lo hago en la batalla atrayendo yo mismo a las paredes o al suelo para darme un impulso no despreciable en velocidad y movilidad. Entonces, ¿es por eso que siempre eres tan difícil de golpear?, se quejó Izuku mientras garabateaba en su cuaderno que Bakugo tenía la mitad de la mente para destruir por aparecer literalmente de la nada. Sí, confirmó alegremente mientras salían del túnel más grande y se acercaban por completo a la salida del escenario de examen. Ninguno de los tres mencionó el hipo al final del partido. Los dos niños se quedaron con varios pensamientos zumbando en sus mentes, pero cada niño tenía un pensamiento que se presentaba al frente por delante de todos los demás. Para uno de ellos, se agregó la confirmación de que Inko era un individuo realmente aterrador y un núcleo de información sobre un profesional que tendría que investigar. Para el otro, fue un poco como una llamada de atención. Nunca quiso obligar a su madre a hablar de nada, pero sintió que eventualmente tendría que hacerlo. Toshinori y Recovery Girl miraban las pantallas en silencio. ¿A qué se debió todo eso?, preguntó Toshinori con preocupación, e incluso pudo sentir One for All zumbando en su interior. Chica de recuperación suspiró. Tiene un equipaje sin resolver de su época como profesional activa. No conozco la historia completa y no puedo obligarla a hablar con nadie, pero tal vez su hijo tenga algo de suerte. Toshinori volvió a mirar la pantalla con el ceño fruncido. Afortunadamente, Midoriya y Bakugo fueron uno de los primeros equipos en terminar, por lo que pudo relajarse con el resto de los exámenes de los estudiantes. Tomura se dejó caer en su asiento en una de las cabinas del bar con un vaso de whisky en la mano. Un breve resoplido se le escapó antes de que terminara su bebida de una sola vez. Habían pasado algunas semanas desde el lanzamiento del vídeo de Stein, y el esfuerzo de reclutamiento para la liga había sido lento. La mayor parte de las partes interesadas eran debiluchos de bajo nivel que buscaban ascender en el inframundo criminal o psicópatas inestables que simplemente asesinaban indiscriminadamente. La segunda categoría no le habría molestado mucho antes, pero constantemente se encontraba pensando en las cosas que Stein le había dicho. A Sensei no le gustaba que cuestionara quién era o qué quería lograr, pero Tomura estaba llegando a un punto en el que no le importaba cómo se sentía Sensei. Sensei ni siquiera le dijo por qué el jugador 2 era tan importante para el hombre más allá de su creencia de que estaba conectado con All Might, tan dudoso como esa conexión se sentía para Tomura. Odiaba no estar al tanto, y odiaba especialmente que lo subestimaran y lo despreciaran. Sobre el tema de All Might, el símbolo de la paz también se estaba confundiendo en su mente. Quería destruir All Might porque odiaba todo lo que el hombre representaba para su sociedad rota, eso lo sentía en sus huesos. Sin embargo, realmente también odiaba a All Might como persona, o Sensei solo estaba proyectando su propio desdén personal por All Might en él. Y eso solo se relacionaba con el quid de la cuestión. ¿Quién era él? ¿Tomura Shigaraki era incluso una persona real? ¿Era solo un títere para su sensei, un sucesor cuando era conveniente y un niño molesto cuando no lo era? Yendo aún más lejos, ¿qué quería hacer con la sociedad después de derribarla? ¿Quería construir uno mejor en su lugar, o simplemente quería jugar con las cenizas? Sus luchas internas se habían filtrado en sus selecciones de reclutas.
Incluso cuando analizó a los candidatos decentes, no estaba satisfecho con las motivaciones que encontró. El mejor recluta que Hiran había podido traerles hasta ahora era un mocoso quejumbroso con un hacha para moler contra UA, y solo era memorable porque tenía una peculiaridad bastante útil. Shigi, ¿cómo te va? Llegó la suave llamada del agente de información de la liga cuando entró en el bar. Llámame así otra vez y te haré un rompecabezas de 1000 piezas, gruñó Tomura. La sonrisa de Hiran se amplió, poniendo el espacio entre sus dientes a la vista. Au, no seas así, sabes que me amas demasiado como para matarme. También soy demasiado valiosa para deshacerte de ella. ¿Por qué diablos estás aquí? Tomura le rogó al hombre que fuera al grano. Vengo con regalos, comenzó antes de llamar a 3 recién llegados. Sé que has estado dudoso con los últimos lotes, pero me siento bien con estos 3. Entró una colección única de individuos. Uno era un hombre alto y delgado que parecía un poco mayor que Tomura. Su cabello rojo colgaba un poco sobre sus ojos, pero podía ver el aburrimiento en su mirada que complementaba su encorvamiento. Ya estaban comenzando con el pie izquierdo si uno de ellos parecía desear estar literalmente en cualquier otro lugar menos allí. El segundo era un hombre igualmente alto y delgado cubierto de una miríada de quemaduras y grapas con una mirada turquesa aburrida pero penetrante para redondearlo. Entonces, ¿realmente eres tú? Habló la segunda llegada. Vi una foto tuya, pero te ves asqueroso en persona. Eres uno para hablar, Patchwork, respondió Tomura antes de evaluar la llegada final. Era una adolescente bajita con una sonrisa inquietante y lo que parecía un cuchillo escondido en su manga. Tendría que ayudarla a ocultarlos mejor en el futuro. Es el tipo de la mano. La niña vitoreó con entusiasmo. Eres amigo del señor Staini, ¿verdad? Por favor, déjame unirme a la liga. El ojo de Tomura tembló, pero mantuvo un control sobre sus emociones. ¿Quién eres y por qué quieres unirte a la liga? La brillante sonrisa de la niña se atenuó y sus ojos comenzaron a ceder como si toda una vida de agotamiento la hubiera alcanzado en ese momento. Tomura podría identificarse. Porque la existencia es dolor cuando no tiene que serlo, dijo la chica sin rodeos antes de que su sonrisa regresara y la manía en sus ojos regresara. Y Miko Toga. El mundo es un lugar difícil para vivir y quiero hacerlo mejor. Tomura estaba un poco desconcertado por el latigazo del estado de ánimo, pero supuso que podía empatizar con ese deseo, lo cual era una novedad para él porque ni siquiera era consciente de que tenía la capacidad de empatía. ¿Qué hay de él? Tomura señaló al hombre quemado. A diferencia de ella, este tipo aún no tiene antecedentes penales serios, pero se mantiene fiel a la ideología del asesino de héroes, agregó Hiran. Más o menos, el hombre se encogió de hombros. La sociedad está fundamentalmente rota y alguien tiene que dar un paso al frente para hacer algo al respecto. Dado que Stein está fuera de combate, bien podría ser yo. ¿Y tu nombre? Tomura se quejó. Me llamo Davi, fue su simple respuesta. Real emo, murmuró Tomura antes de volverse hacia la última llegada. ¿Y tú? Los nombres son poder. Llámame Kusari, respondió con ligereza. ¿Y por qué estás aquí? Tomura rechinó. El truco de 2 y 4 de los dos hombres realmente comenzaba a irritarlo. El pelirrojo levantó la cabeza ante la pregunta y miró fijamente a Tomura a través de la máscara del villano. Algo pareció cambiar dentro del hombre, y eso puso nervioso a Tomura. Esta sociedad sobrehumana se ha visto obligada a ponerse una camisa de fuerza de bronce por la regulación innecesaria y discriminatoria de nuestros propios derechos de nacimiento. Quémalo y comienza de nuevo donde las personas puedan ejercer sus habilidades naturales como les plazca. Todos, incluso Kurohiri, se detuvieron y miraron al hombre. Hiran no estaba muy bien informado sobre él, lo que puso nervioso al corredor, y solo trajo al pelirrojo con él porque podía sentir al depredador bajo la fachada tranquila y pensó que a Tomura le gustaría tener un mercenario confiable. Toga y Davi le dirigieron largas miradas, una curiosa y otra calculadora. El camarero ahumado lo consideró cuidadosamente antes de mirar a Tomura. La respuesta del hombre se sintió cercana a la retórica popular que había encontrado antes, y se preguntó si Sensei estaba escuchando. De hecho, All for One estaba escuchando, y si tuviera ojos, se habrían entrecerrado ante la declaración de Kusari. Parecía que el mocoso eliminado por enésima vez de Destro estaba tratando de hacer una jugada. Solo podía sonreír ante el desarrollo. Las cosas realmente se estaban volviendo tan divertidas.
Entonces, sin otra palabra, Kusari deslizó sus manos en sus bolsillos y reanudó su postura antes de mirar a Kurohiri. ¿Tienes algo de Yamazaki? Kurohiri asintió y recuperó una botella del whisky solicitado, así como un vaso recién limpiado. Tomura observó en silencio al hombre caminar hasta un taburete en la barra y sentarse con su bebida como si nada hubiera pasado. Sí, ese hombre era peligroso. Más que eso, tenía convicción. Los tres parecían tenerlo a su manera especial. Convicción e identidad. Todos lo tenían. Demonios, incluso Spinner y Kurohiri lo tenían. Era lo que necesitaba la liga. Era lo que necesitaba. Bueno gente, ese fue el capítulo número 21, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.